Capítulo 9. Gozo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Durante varios años la virtud del gozo no fue muy evidente en mi vida, ni ocupó un lugar muy alto en mi sistema de valores. En lo que respecta a Romanos 14:17, yo me consideraba un hombre de paz, y sentía que estaba esforzándome por la justicia ética a la cual se refiere ese pasaje. Pero yo realmente no había reflexionado sobre la importancia que Dios da al fruto del gozo en nuestras vidas. Entonces un día, mientras leía Romanos 14, me di cuenta de que Dios no estaba satisfecho con solo justicia y paz en nuestras vidas. Pablo nos dice claramente que el reino de Dios es un asunto no solo de justicia y paz, sino también de gozo. Además, aprendí del versículo 18 que, sin gozo, mi vida realmente no era muy agradable para Dios. Es un hecho que solo los cristianos tienen motivos para estar gozosos, pero también es cierto que todo cristiano debe tener gozo. El verdadero gozo cristiano es tanto un privilegio como un deber. Jesús dijo: «Yo he venido para que tengan vida, sus ovejas, y para que la tengan en abundancia». Juan 10:10. Él ha venido para que nuestras vidas puedan llenarse de gozo. En 2 ocasiones, mientras hablaba con sus discípulos la noche de su traición, Jesús se refirió al gozo que deseaba que ellos tuvieran. Él ha hecho todo para que nosotros podamos llevar vidas gozosas. Pero nosotros no debemos sentarnos a esperar que nuestras circunstancias nos den gozo. Tenemos el mandato de estar gozosos siempre. Ver 1 Tesalonicenses 5:16. Debemos regocijarnos siempre. Ver Filipenses 4:4. Pablo es bastante enfático en cuanto a esto. Otra vez digo, regocijaos. Al igual que los demás rasgos del carácter que hemos examinado, el gozo no es una opción disponible solo para los creyentes cuyo temperamento es más dado a ello. Dios quiere que todos sus hijos manifiesten el fruto del gozo. Sin embargo, tener gozo no es suficiente. Deberíamos estar creciendo en gozo continuamente. Es una contradicción cuando un cristiano que profesa ser hijo del único Dios quien creó el universo y lo gobierna para su gloria y el bien de su pueblo, lleva un semblante triste. Como dice John Sanderson, eso es ateísmo práctico porque ignora a Dios y sus atributos. Pero si somos honestos, la mayoría de nosotros debemos admitir que la vida con frecuencia es cualquier cosa menos gozosa. A menudo parece que la vida es aburrida, y en muchos casos está llena de ansiedad, conflicto y tensión. ¿Qué es lo que obstruye el gozo en nuestras vidas? Piedras de tropiezo. Uno de los obstáculos más comunes para el gozo es el pecado en nuestras vidas, o las actitudes pecaminosas en nuestros corazones. El gozo cristiano es esencialmente el disfrute de Dios, el fruto de la comunión con Él. El pecado obviamente interrumpe esa comunión y nos impide disfrutar de su presencia. Cuando David estaba confesando su pecado de adulterio con Betsabé, él oró: «Vuélveme el gozo de tu salvación». Salmo 51:12, énfasis añadido. El Salmo 32:3-4 describe vívidamente la falta de gozo de David mientras estaba angustiado por su pecado. Cuando no experimentemos gozo, debemos examinar nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Estamos haciendo o hemos hecho algo que desagrada a Dios y que necesitamos confesar y abandonar? O, como pasa frecuentemente, ¿estamos aferrándonos a alguna actitud pecaminosa, como envidia o resentimiento, o un espíritu crítico y no perdonador? El fruto del gozo no puede existir cuando actitudes como esas controlan nuestros corazones. Todo pecado, sea de actitud o de acción, debe ser combatido para que podamos manifestar la virtud del gozo en nuestras vidas. Otra piedra de tropiezo para el gozo es confiar en algo equivocado. Pablo dijo a los cristianos filipenses que se gozaran en el Señor. Él luego dejó claro que lo opuesto a gozarse en el Señor es confiar en la carne, en nuestras buenas obras o nuestros logros religiosos. Para los creyentes de la época de Pablo se trataba del legalismo judío.
Para nosotros hoy pueden ser nuestras disciplinas personales, tales como el hábito de un devocional, un programa sistemático para memorizar la Escritura o la fidelidad en dar testimonio a los no cristianos. Sea lo que sea, si la fuente de nuestra confianza es cualquier cosa aparte de Jesucristo y su gracia, tendremos un gozo falso y continuamente interrumpido. Como dice Sanderson, incluso el éxito en la obra del Señor es una caña quebrada si nos apoyamos en eso para obtener seguridad. Si queremos tener un gozo consistente, nuestra actitud debe ser la que expresan las palabras del antiguo himno: segura mi esperanza está en la justicia de Jesús, y mis pecados expiará el sacrificio de su cruz. La tempestad jamás podrá su dulce faz de mí ocultar. Su luz gloriosa en mi alma está, en él confío sin cesar. El relato de Lucas sobre los 70 que Jesús envió a predicar indica que ellos volvieron con gozo y dijeron: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús respondió: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. 10, 17, 20. Parece que Jesús no estaba oponiéndose al gozo en el ministerio, sino advirtiendo que la causa del gozo no debe ser el éxito de un ministerio. El éxito en el ministerio viene y se va, pero nuestros nombres están escritos en el cielo para siempre. Las circunstancias de esta vida fluctúan, pero la seguridad de que un día estaremos con Cristo nunca cambia. Es en este hecho que debe estar basado nuestro gozo. Anteriormente mencioné el libro En pos de la santidad, que tuve el privilegio de escribir hace varios años. Dios ha bendecido el ministerio de ese libro mucho más allá de mis expectativas, y lo ha hecho solamente por su gracia. A veces pienso que me siento como de seguro se sintió el niño que le dio a Jesús sus 5 panes de cebada y 2 pececillos, y luego observó completamente maravillado cuando Jesús los usó para alimentar a 5,000 personas. Aunque yo me gozo al ver lo que Dios ha hecho a través de En pos de la santidad, la base fundamental para mi gozo no debe estar en un libro y su ministerio, sino en el hecho de que mi nombre está escrito en el cielo. Quizá tú no sientas que tienes mucho que destacar en tu vida. No has escrito un libro, ni has visto a cientos de personas venir a Cristo a través de tu testimonio, ni has hecho ninguna otra cosa que parezca importante. ¿Pero tu nombre está escrito en el cielo? Si es así, tienes tantas razones para regocijarte como el cristiano más reconocido y exitoso. Nada que tú o yo lleguemos a hacer podría compararse jamás con el hecho de tener nuestros nombres escritos en el cielo. El cristiano más humilde y el cristiano más famoso permanecen juntos sobre esa base común. Otra área que puede ahogar el gozo en nuestras vidas es el castigo o la disciplina que Dios a menudo ejerce sobre sus hijos. La Escritura dice: ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza. Hebreos 12:11. La disciplina nunca es una experiencia placentera. No está diseñada para serlo. De lo contrario, no lograría los resultados deseados. Si perdemos de vista los resultados deseados o sentimos que no la merecemos, la disciplina puede conducir a la autoconmiseración. Una vez más, John Sanderson proporciona una perspectiva útil en cuanto a la relación entre disciplina y gozo cuando dice: si tan solo supiéramos cuán malos somos, aceptaríamos el castigo porque es la forma en que Dios se deshace del pecado y sus hábitos. Pero resentimos el castigo porque no podemos creer que hayamos hecho algo para merecerlo. El secreto para mantener algo de gozo en medio de la disciplina es recordar que el Señor al que ama, disciplina, y que la disciplina después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, 6, 11. Experimentar pruebas de la fe es un cuarto obstáculo al gozo. Las pruebas difieren de la disciplina en que su propósito es ejercitar nuestra fe, no combatir el pecado en nuestras vidas. En su infinita sabiduría, Dios permite pruebas a fin de desarrollar en nosotros perseverancia y hacernos fijar nuestra esperanza en la gloria que aún no ha sido revelada. Las pruebas pueden venir en muchas formas: problemas de salud persistentes, dificultades financieras, crítica y rechazo, persecución abierta.
Independientemente de la forma que tome la prueba y lo severa que sea, esta tiene el propósito de fortalecer nuestro carácter. Una vez leí un letrero en la entrada de un gimnasio que decía: "Sin dolor no hay ganador". Para los levantadores de pesas que entraban por esa puerta, el mensaje era claro. Ellos sabían que tenían que soportar la agonía de levantar más que lo que sus músculos pudieran manejar cómodamente si querían aumentar su fuerza. Es igual con la fe. Nuestra fe y perseverancia solo pueden crecer bajo el dolor de la prueba. Con frecuencia, nuestra reacción ante las pruebas es como la de Job. Al comienzo él reaccionó de manera positiva cuando declaró: "Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito". Job 1:21. Pero conforme avanzaba el tiempo y continuaban las pruebas, agravadas por las falsas acusaciones de sus amigos, la fe y la paciencia de Job se agotaron. Él terminó diciendo: "De nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios". 34:9. Pero aunque la fe de Job se agotó, la fidelidad de Dios no. Él permaneció con Job hasta que éste aprendió la lección de la soberanía de Dios, y luego le dio a Job el doble de lo que había tenido antes. La fidelidad de Dios también debe ser un consuelo para nosotros en tiempos de prueba. Antes, si el Señor aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Lamentaciones 3:32. Ayudas prácticas. Antes de considerar cualquiera de los pasos prácticos que podemos seguir para cultivar un espíritu gozoso, tenemos que recordar que el gozo es un fruto del espíritu, el efecto de su ministerio en nuestros corazones. Pablo dijo en su carta a los romanos: "El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo". 15:13. Es por el poder del Espíritu Santo que experimentamos el gozo de la salvación y somos capacitados para gozarnos incluso en medio de las pruebas. El Espíritu Santo usa su palabra para crear gozo en nuestros corazones. Romanos 15 contiene una conexión interesante entre Dios y las Escrituras. El versículo 4 de ese capítulo habla de la paciencia y la consolación que vienen de las Escrituras. El versículo 5 dice que Dios da paciencia y consolación. Que Dios dé paciencia y consolación a través de las Escrituras no debería sorprendernos. Dios es la fuente, las Escrituras son el medio. La misma verdad es aplicable al gozo. El versículo 13 habla del Dios de esperanza que nos llena de gozo y paz al creer en Él. ¿Cómo esperaríamos que Dios nos llene de gozo y esperanza? La respuesta razonable es por medio del consuelo de las Escrituras. Cuando yo he experimentado la disciplina del Señor, el pasaje de Hebreos 12:6, el Señor al que ama disciplina, ha sido una fuente de consuelo y un medio para restaurar mi gozo. Una vez, mientras estaba experimentando lo que para mí era una prueba bastante severa, el Salmo 50:15 se volvió una fuente de consuelo. Invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. En otra ocasión en que pensaba que mi futuro lucía sombrío, fui fortalecido para regocijarme en el Señor a través de la seguridad de Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas son las palabras que el Espíritu Santo usará para promover el gozo en nuestros corazones. Sin embargo, para que Él las use, las Escrituras tienen que estar en nuestros corazones a través de la exposición regular a ellas y la meditación. Esto es nuestra responsabilidad, y es uno de los medios prácticos que debemos usar para exhibir el fruto del gozo. ¿Pero siempre nos ayuda la palabra en momentos de necesidad? ¿No hay momentos en que las Escrituras parecen áridas e inertes y completamente incapaces de despertar el espíritu de gozo frente a las pruebas difíciles? Sí, hay momentos así, pero debemos recordar que es el Espíritu Santo el que nos consuela y nos capacita para regocijarnos. Su palabra es simplemente su instrumento. Él obra cuando y como Él quiere,
Así que debemos esperar con paciencia y fe que Él vivifique su palabra y la aplique a nuestros corazones. Recuerdo muy bien una época en que mi familia estaba atravesando una serie de problemas financieros. Era una cosa tras otra. Lesiones, atención hospitalaria de emergencia, cosas que se averiaban en casa y arreglos frecuentes del carro. La gota que derramó el vaso fue cuando el carro se averió durante un viaje, y tuvimos que dejarlo en un taller desconocido para que lo repararan durante 4 días. Asumiendo lo peor, yo perdí todo sentido de gozo en el Señor, porque me estaba enfocando en las circunstancias y no en Él. Pero en algún punto de esos 4 días, el Espíritu Santo me hizo descansar en la promesa de Romanos 8:28, de que Dios estaba en control y estaba obrando en esas circunstancias para mi bien. Romanos 8:28. Es un pasaje que yo había conocido por años, pero no me ayudó hasta que el Espíritu Santo lo aplicó a mi corazón y me capacitó para creerlo. Así que vemos una vez más el principio señalado en el capítulo 5. Nosotros somos responsables y a la vez dependientes. Yo era responsable de manifestar el fruto del gozo durante ese tiempo de dificultades financieras, pero dependía totalmente de que el Espíritu Santo me diera el poder para hacerlo. Cuando acudamos a Él, sin embargo, recordemos que el propósito de regocijarnos no es que podamos sentirnos mejor emocionalmente, aunque eso sucederá. El propósito del gozo es glorificar a Dios al demostrar a un mundo incrédulo que nuestro amoroso y fiel Padre Celestial cuida de nosotros y nos provee todo lo que necesitamos. Ahora consideremos algunas ayudas prácticas específicas para mantener el gozo en nuestras vidas. Una evidente es confesar el pecado y apartarse de él. Ya me he referido a la falta de gozo, o el fuerte espíritu de opresión, que David experimentó cuando ignoró su pecado. Ver Salmo 32, 3, 4. Pero cuando David confesó su pecado, hubo una interesante progresión en sus pensamientos. Él menciona la libertad de la culpa, habla de su fe en la redención de Dios, da testimonio del amor incesante de Dios, se alegra y canta. Ver versículos 5-11. El perdón de Dios siempre me maravilla. Parece increíble que, a pesar de pecar reiteradamente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y la fidelidad continua de Dios para perdonarme y restaurarme a su comunión es para mí una fuente de gozo. Me lleva a cantar, así como lo hizo David. Una segunda ayuda específica para mantener el gozo es la confianza en Dios. Romanos 15:13 dice que Dios nos llena de gozo y paz a medida que confiamos en Él. Es Dios quien respalda su palabra. Las promesas de la Biblia no son más que el pacto de Dios de ser fiel a su pueblo. Es su carácter lo que hace válidas estas promesas. Recuerdo a un amigo mío que, en medio de una prueba muy difícil, no podía encontrar consuelo en las Escrituras. Él le pedía a Dios palabras de consuelo, pero no recibía ninguna. Concluyó finalmente que, aunque las promesas de las Escrituras le parecían muertas, él podía confiar en el carácter de Dios. Dios nos llena de gozo cuando confiamos en Él. Considera la declaración absolutamente maravillosa de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa declaración es verdad independientemente de si lo crees o no. Tu fe o falta de fe no determina la manera en que Dios obra. Él está obrando en todas las circunstancias de tu vida para tu beneficio, incluso si tú nunca hubieras escuchado Romanos 8:28. Su obra no depende de tu fe, pero el consuelo y el gozo que esa declaración debería darte depende de que la creas, de que confíes en aquel que está obrando, aunque no puedas ver el resultado de esa obra. Dios nunca le explicó a Job la razón de sus pruebas. Él simplemente lo condujo hasta el punto en que Job llegó a confiar en él sin una explicación. Otra ayuda para el gozo es adoptar una perspectiva de la vida a largo plazo. Las Escrituras afirman reiteradamente que el punto focal de nuestro gozo debe ser la esperanza de la herencia eterna que nos espera en Jesucristo y la revelación final de su gloria.
Considera, por ejemplo, los siguientes pasajes, en lo cual esta esperanza vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primero Pedro 1:6. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:2. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hebreos 10:34. Adoptar la perspectiva de largo plazo es regocijarnos, porque nuestros nombres están escritos en el cielo. Es regocijarnos en el Señor, el único en quien tenemos la esperanza de una herencia eterna que excede por mucho los problemas que estamos experimentando ahora. Asumir la perspectiva de largo plazo es seguir el ejemplo de Jesús mismo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Una cuarta ayuda para el gozo es dar gracias en todas las circunstancias. Ver 1 Tesalonicenses 5:18. Esto se refiere, por supuesto, tanto a las circunstancias agradables como a las desagradables. Debemos ser agradecidos todo el tiempo. Eso no quiere decir que debemos estar agradecidos por una situación difícil considerada en sí misma. Más bien, debemos dar gracias en medio de cualquier situación, sea buena o mala. Debemos estar agradecidos porque Dios está obrando en esa circunstancia para nuestro bien. Debemos estar agradecidos porque Él nos ha librado cuando hemos enfrentado pruebas en el pasado. Debemos estar agradecidos porque en esta prueba presente Dios no permitirá una carga más grande de lo que podamos soportar, y su gracia es suficiente para hacernos capaces de soportarla. Y al darle gracias a Dios, comenzaremos a experimentar otra vez el gozo que es nuestra herencia en Cristo. Los frutos del gozo. Uno de los resultados de experimentar este gozo es que agradamos a Dios. Ver Romanos 14, 17, 18. Si Cristo vino para que tengamos gozo, vida en abundancia, si el Espíritu Santo está obrando en nosotros para producir gozo, entonces vamos en contra del propósito de Dios para nosotros cuando no estamos gozosos. Ciertamente, algunas personas son más gozosas por naturaleza que otras, pero todo cristiano debe exhibir de manera equilibrada todas las virtudes del carácter cristiano, independientemente de su temperamento. Tenemos que acudir a Dios y aplicar todos los medios que Él nos ha dado hasta que podamos regocijarnos en el Señor siempre. Un segundo resultado del gozo es que somos fortalecidos física, emocional y espiritualmente. Nehemías dijo a los exiliados que regresaron: No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. 8:10. Sanderson pregunta: ¿cuánto de nuestra debilidad física, apatía y enfermedad se debe probablemente a un espíritu angustiado? Yo he experimentado la relación directa entre fortaleza física y gozo al realizar mi rutina personal de ejercicio. Cuando estoy gozándome en el Señor, la fuerza está ahí, y trotar y otros ejercicios resultan mucho más fáciles. Si estoy desanimado, parece que no tuviera energía en lo absoluto. Lo que es verdad en el ámbito físico o emocional, también es verdad en el espiritual. Recuerdo una mañana en que me dirigía a la sala de nuestra casa para comenzar mi devocional. Justo antes de eso, yo había estado pecando al albergar pensamientos de resentimiento contra un hermano cristiano. Cuando empecé a arrodillarme para orar, vino a mi mente la consideración: no puedes entrar en la presencia de Dios con los pensamientos que has estado pensando. Recordando Hebreos 10, 19, 22, dije: Señor, reconozco mi pecado, y es verdad, no puedo venir a tu presencia en mis propios méritos. Vengo de la única forma en que puedo venir. Vengo a través de la sangre de Jesús. Al pronunciar y creer esas palabras pensé: qué maravilla es que yo, un pecador, habiendo cedido al pecado del resentimiento hace solo un momento,
pueda a través de la sangre de Jesús entrar en la presencia misma de un Dios santo. Luego pensé, eso no es todo. No solo puedo entrar en su presencia, sino que puedo llamarlo Padre. Ese pequeño episodio cambió todo mi día. Me convirtió de una persona desanimada y resentida en una persona gozosa y perdonada. Y el gozo del perdón misericordioso de Dios me permitió tratar con la raíz de ese resentimiento. El gozo realmente proporciona fortaleza espiritual. El gozo de descubrir la suficiencia de la gracia de Dios le permitió a Pablo deleitarse en la debilidad, en insultos, en dificultades. De modo que la decisión es nuestra. Podemos ser cristianos sin gozo o podemos ser cristianos gozosos. Podemos andar por la vida aburridos, abatidos y quejándonos, o podemos regocijarnos en el Señor, en que nuestros nombres están escritos en el cielo, en la esperanza de una herencia eterna. Es tanto nuestro privilegio como nuestro deber estar gozosos. Estar sin gozo es deshonrar a Dios y negar su amor y su control sobre nuestras vidas. Es ateísmo práctico. Estar gozosos es experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestro interior y decirle al mundo que nos observa: nuestro Dios reina. El gozo es un fruto del Espíritu. Es un resultado de su obra, pero también es algo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos, por su poder, regocijarnos. Esto es parte de la práctica de la piedad.